Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Negra como yo. Gracias por estar aquí, un episodio más, y hoy tenemos lecciones de antirracismo, así que no se lo pierdan. Démosle la bienvenida a la diversidad. Escuchemos las voces de los afrolatinos por el mundo y soltemos esas conductas nocivas que nos limitan como sociedad. Soy Gisette Rosas y esto es Negra como yo, el podcast. Una de las cosas que bueno, primero que nada, ¿cómo están? ¿Cómo está todo? ¿Todo bien? Ya yo empecé a hablar de una así. Antes de empezar, quiero decirles que hoy estamos grabando en La Oculta, en Barcelona, un espacio creativo de cultura, para hacer música, para hacer clases de baile. Es un espacio súper cool que queda en pleno centro de Barcelona y que te voy a dejar toda la información por si pues necesitas un espacio o para mirar sus redes sociales y ver los eventos que hacen, que si estás en Barcelona te recomiendo que vengas porque son muy chulos, gestionado por mujeres, por personas racializadas, latinas, así que recomendado 100%, La Oculta. Que también somos parte de Sonoro Media y que este podcast está disponible en donde sea que escuches podcast, Google Podcast, eBooks, Apple Podcast, Spotify, donde quieras. Y que si estás en YouTube y nos estás viendo por ahí, recuerda suscribirte porque eso hace que pues el algoritmo nos muestre más, yo crezca y crezca la comunidad y pues este proyecto siga tirando para adelante. Si te gusta mucho, también tienes un Patreon donde puedes aportar mes a mes, donde ahí ponemos episodios extra, donde tenemos conversaciones, artículos, información que yo comparto, etcétera. Así que eres bienvenido también a patreon.com/negra como yo. Entonces, vamos a el tema. ¿Saben qué? A mí me pasa, yo soy súper friki de estar en Twitter todo el día, ¿no? Y siempre pasa que como que en Twitter siempre se dan como muchas conversaciones bien intensas. Eh, pero yo creo que es porque obviamente se puede prestar para muchas malinterpretaciones si tú no conoces a la persona que lo está escribiendo, si no entiendes el contexto por qué lo dice, etcétera. El punto es que cuando suceden situaciones como por ejemplo el caso de Vinicius, que es muy famoso, todo Twitter quiere hablar, todas las redes quieren hablar, y básicamente Vinicius es un jugador de fútbol afro-brasileño que ha experimentado situaciones de racismo donde le gritan mono, vete a tu país, un montón de insultos racistas en la cancha de juego. Y bien sabemos que ser un deportista de este nivel hace que haya muchísima presión para ti. Además, Vinicius tiene 21, 22 años, o sea, es súper joven y wow, es como muy heavy tener que estar en un espacio tan masivo con miles de personas viéndote, con además teniendo que demostrar que eres el mejor atleta del momento, uno de los mejores pagados, la estrella que todos los ojos lo tienen encima, en uno de los equipos más famosos del mundo. O sea, es una presión muy enorme y que además tengas personas gritándote insultos solo por cómo te ves físicamente. No solo es una expresión del racismo puro y duro que lo vemos ahí tangible, sino que lo que sucede después es que simplemente el Real Madrid y la FIFA y todas las federaciones que, entre comillas, son quienes están para poner las reglas del juego y para evitar que este tipo de cosas sucedan, simplemente dicen, no, nosotros no somos racistas, no estamos de acuerdo, no apoyamos y punto. Pero no se están tomando acciones concretas y tangibles en contra de este tipo de situaciones. Y además esto no es nuevo, esto lo vivió Ronaldinho, esto lo vivió Dani Alves, esto lo han vivido todos los futbolistas negros que que pasan por las canchas, siempre tienen que recibir insultos racistas. Pero cuando empezamos a querer tener estas conversaciones, siempre aparecen muchos clichés y muchos comentarios que la gente dice, no, bueno, es que yo no soy racista, pero bueno, es que en verdad sí parece un mono, ¿no? O yo no soy racista porque mi novio es negro, o yo no soy racista porque mi primo es negro. Y estos son clichés racistas que sin querer, porque así nos acostumbraron y porque además no nos han enseñado de educación antirracista, repetimos como loritos, como loritas, como lorites todos los días de nuestra vida. Pero vamos ahora en este episodio a desmenuzar un poquito esos clichés. Número uno, la frase de yo no soy racista porque tengo familiar, primo, novio o lo que sea negro, es una frase racista porque tú, primero, te estás poniendo a ti
en primer lugar. Es decir, yo no soy racista, pero empezar la frase con yo, estás individualizando una situación que es un sistema, es una organización mundial, es un tema de que ya esto toca entes gubernamentales, políticos y económicos muy grandes y que no es solamente un hecho aislado de que tú insultes o le digas una frase incómoda a alguien. Es que estas personas tienen la impunidad de poder ir a un espacio deportivo a insultar a los jugadores que además están ahí trabajando, porque Vinicius no está haciendo más que ir a trabajar literal y a entretener a la gente que está pagando su entrada para ir a ver este partido de fútbol y el dar lo mejor de sí. Entonces, que tú tengas que recibir este tipo de insultos violentos en tu espacio de trabajo no es el insulto lo racista, ¿no? Y no es, bueno, como yo no las digo porque yo tengo un primo negro y entiendo a Vinicius y tal, entonces yo no soy racista, no. El punto es cómo estas personas saben que pueden decir estas expresiones racistas, que no van a tener ningún tipo de consecuencia y que además se van impunes. Esto es lo que demuestra el racismo, no la frase en sí. Y esto es lo que esconde debajo también frases como esas, ¿no? Yo no soy racista porque mi mamá, yo no soy racista porque tal, porque lo que estás haciendo es que estás invisibilizando la realidad del racismo, que es muy profunda y muy heavy. Entonces, intentemos que cuando estén en una situación donde haya que dar, primero, no hace falta que estés dando tu opinión en todos los espacios. O sea, hay momentos en los que tú simplemente te puedes callar y puedes decir, mira, yo no sé este tema y prefiero no opinar. Es mejor pecar por ignorante que venir a decir, yo no soy racista, pero es que tienes que verlos cómo se comportan porque vas a seguir reproduciendo frases del racismo y vas a seguir perpetuando ese racismo que supuestamente no eres, ¿no? Segundo, evitar individualizar una situación que es global, que es mundial, que está metido en las profundidades de las tuberías de las sociedades que tenemos actualmente, porque el racismo no solo justifica la discriminación de personas negras, sino que también justifica la colonización de muchos países que está siendo llevada a cabo. O sea, recordemos que hasta el 2005 Ruanda era un país que estaba colonizado. Es decir, cosas que para nosotros son lejanísimas, como Simón Bolívar luchando contra los españoles para que se fueran de Venezuela, en Ruanda en 2005 estaban sucediendo. Hasta 1960, Bélgica era dueña del Congo. De muchos países de África lo están viendo ahora mismo. O sea, no es algo aislado, no es algo que no te toca a ti, es un tema social muy profundo. Entonces, cuando vengan las ganas, se esté burbujeando por dentro el yo no soy racista, pero evítalo, cállate, es mejor. Vete a dar una vuelta, tómate un vaso de agua, participas en la siguiente conversación, lo que sea, pero evítalo. Porque, insisto, estás invisibilizando una realidad que desconoces completamente. Porque para conocerla, para conocer esa realidad y para saber de qué se trata el racismo, hay que estudiarlo. No es un decir yo no soy porque. Es estudiar, es leer, es conocer de la historia, es conocer cómo los procesos históricos han ido sucediendo poco a poco. Es así, es la forma. No sé, otra frase racista que siempre nos encontramos en Twitter y ni siquiera es una frase, sino es como un comportamiento, ¿no? Es siempre ese rechacito invisibilizadito, como muy discreto a todo lo que tiene que ver con justamente la cultura afro. Hace unos días se volvió viral, por ejemplo, el tuit de una chica colombiana hablando de el bonnet, el gorro de satén que usamos las personas con pelo rizado para proteger nuestro rizo durante las noches. Y que ella, en Colombia, por ejemplo, han visto las mujeres que se hacen el rollete, las personas con el pelo largo que después que se lo planchan, se ponen como una media en la cabeza y le dan vueltas para que se mantenga el alisado. Pues eso en Venezuela se llama rollete, en Colombia se llama el tubi. Y siempre se ha tratado como que qué horrible salir a la calle con el tubi, ¿no? Qué horrible salir a la calle con el gorro, qué horrible salir a la calle de esa manera. Pero aunque pueda parecer una frase muy inocente, lo que guarda detrás, solo que la persona que lo aprendió no lo ha analizado y lo repite como loro, insisto, porque no nos cuestionamos, lo que guarda eso es que tú estás
ofendiendo o estás rechazando con tus palabras características de la comunidad negra. El gorro de satén y el tubi han sido históricamente elementos que utilizamos las personas negras para cuidar nuestro cabello. Forma parte de nuestra identidad, forma parte de quienes somos como personas. Y mi amor, este mundo es libre, uno se puede vestir como le dé la gana. Si hay personas dejándose el pelo azul, si hay personas rapándose el pelo, si hay personas haciéndose, ¿por qué no puede salir alguien con su tubi o con su gorro de satín porque a ti te parezca marginal o porque a ti te parezca que no está bien? Que tú no lo uses no significa que otras personas no lo puedan usar. E insisto, estamos rechazando elementos de la comunidad afro. Y eso lo que hace es que se siga reproduciendo ese racismo. Hoy, por ejemplo, es el satén, el gorro de satén. Pero hace 10 años era la changatuki. Hace 20 años era los chamos con el hip hop y esos pantalones que se le iban a caer. Hace 30 años era Bicosí cantando reggaetón. Hace 40 años era la salsa y Willy Colón diciendo un montón de cosas, ¿no? Entonces, si analizamos la historia justamente alrededor de los elementos de la cultura afro, siempre hay algo que no le gusta, que es marginal, que es incómodo, hasta que alguien lo pone de moda y lo monetizan, ¿no? Entonces, es importante que que cuestionemos, que analicemos, que nos paremos a pensar antes de soltar la frasecita de esto me parece marginal o esto me parece tierrudo, pensar por qué lo estoy diciendo, de dónde viene, por qué me molesta tanto, por qué me hace tanto ruido. Otra de los clichés que podemos observar o que podemos ver siempre por ahí, que los decimos y que no estamos como muy familiarizados con analizar qué es lo que está detrás de eso, es precisamente todo lo que está relacionado con los cuerpos de las personas negras. Llámese el tamaño del miembro masculino o del pene, llámese que ustedes bailan increíble o están hechos para los deportes o yo qué sé. Estos clichés vienen dados porque cuando analizamos esas narrativas, quienes los dicen siempre lo hablan desde estamos separados, ¿no? Tú puedes tener ese cuerpo, tú tienes el huevo grande, las personas negras son esto y aquello, pero yo no me relaciono con eso. Y lo que pasa es que como hablé antes, la experiencia de una persona negra está tocada directamente por situaciones de discriminación porque la sociedad es racista. No lo vamos a poder evitar. Pero el hecho de que estemos todo el rato repitiendo cosas como que, buah, es que están buenísimos, buah, es que el cuerpo, buah, es que bailan, ¿no? Aunque venga desde un lugar de admiración, que ustedes dirán, ay, no, pero si yo lo digo con todo el cariño del mundo y yo lo hablo desde mi más profundo amor por la comunidad negra, porque mi abuela o mi bisabuela, lo que sea, insisto, lo que estás haciendo con este statement es que estás invisibilizando un montón de discriminaciones sistemáticas que están en las leyes, que están en la política, que no lo experimentas y que simplemente se quedan en el decir, wow, yo glorifico a los cuerpos negros, pero no estoy viendo toda su realidad. Y lo que pasa es que eso, generación tras generación, vas invisibilizando lo que está mal y lo que está mal se sigue manteniendo ahí y nos sigue afectando. Y lo que queremos es que precisamente esto deje de pasar. Son además comentarios que vienen muy a la ligera y esa sensación de decirlo tan ligeramente y además que te chirrie tanto ay, pero ¿por qué no lo puedo decir? Viene porque en la época de la colonización había unas dinámicas donde las personas negras literalmente, y siempre lo digo, eran propiedad, o sea, eran cosas, eran tratadas como cosas hace 400 y 300 años. Esa forma de tratar a las personas negras tan indiferente y tan, como por decir un ejemplo, tan a la ligera y tan sin respeto, tiene ese trasfondo histórico de cuando las personas negras eran objetos y eran cosas y eran posesiones. Entonces, nos acostumbramos a hablar de los cuerpos de las personas negras y a verlos, algo que a mí me voló mucho la cabeza, sin pensar, ¿no? Y sin cuestionar por qué lo estamos diciendo. Algo que a mí me rompió mucho la cabeza y que lo vi en
un taller que hizo Madáfrica, que es un proyecto que está en el sur de España y hace conversaciones de antirracismo. Se los recomiendo, les voy a dejar el link aquí si quieren ver qué es lo que hace Madáfrica. La mayoría de esos proyectos y de esos eventos son gratuitos y además son los ponentes son personas del activismo antirracista de España, de los más duros. En este caso, yo estaba viendo un taller de periodismo antirracista. Y una de las cosas que se habla, por ejemplo, que yo no había caído en cuenta, es que, por ejemplo, estos anuncios que vemos en YouTube, ¿no? Que te sale, por ejemplo, el anuncio de Médicos Sin Fronteras o el anuncio de la Cruz Roja, cuando ves quienes están en las imágenes siempre son personas negras o personas racializadas. Niños asiáticos, niños de la India, niños negros o de algún país de África. Pero cuando ves una noticia en algún país europeo o en los Estados Unidos donde hay niños blancos, siempre se les esconde, se les tapa la cara y se protege su imagen. Y esto, cuando ven esta diferencia tan marcada, no es que, ay, bueno, pero que cuál es el resentimiento, no tiene nada que ver porque es que lo hacemos sin saber o lo que es, cual sea la respuesta que quieras dar. Analiza que hay una relación directa a invisibilizar y a no tomar en cuenta como personas a las personas racializadas. Directamente lo hacemos así. Hace también unos días una influencer se volvió viral porque se hizo unas fotos, ella creo que estaba en Tanzania, no sé qué país era que estaba, y se hizo fotos con la hija o con el hijo. Ay, Dios. Ok. Esta influencer se hizo fotos con el hijo de la chica que la estaba trenzando. Que primero, el cuero cabelludo de las personas blancas no está preparado para soportar las trenzas, a menos que lo hayas hecho. O sea, es una cuestión de costumbre. Y por eso es que se daña el cuero cabelludo y por eso es que duele tanto y se les quema el coco, porque nunca en su vida se han trenzado y obviamente una trenzadora te va a apretar porque eso duele. Pero eso es algo que lo vas agarrando con el tiempo. Y obviamente no lo entiendes porque no tienen el pelo afro, porque no eres una persona negra. Entonces, como que se hacen trenzas a la ligera, que no hay ningún problema. O sea, yo, honestamente, este concepto de la apropiación cultural y de que no, que las personas blancas no se pueden hacer, no, háztelas. Pero no te van a hacer bien porque no estás acostumbrado o acostumbrada a tenerlos. Y eso es la clave de esto. Entonces, claro, tratamos los elementos de las culturas afro y de las culturas de los colectivos racializados como si nos pertenecen. Tratamos a los niños y a las infancias racializadas como si nos pertenecen. Nos tomamos fotos porque nos da la gana, cuando no nos estamos dando cuenta que lo que está quedando en el fondo es un montón de comportamientos que son igualitos y parecidos a cómo sucedía en la colonia. Lo único es que ya no existen pues la esclavitud como aparato económico, ya no existen las leyes de abiertamente racistas, ya las personas negras tenemos acceso a oportunidades, hemos recibido educación, un montón de cosas, pero insisto, lo que queda por debajo, la borrita del café, el fondito que queda, es justamente una reproducción exacta de cómo trataban a los cuerpos de las personas negras en esa época. Entonces pensemos bien, porque tú no vas a Francia y te tomas una foto con los niños de Francia, tú no estás aquí caminando por las calles de Barcelona y dices, ay, qué niño tan mono, me voy a tomar una foto contigo. Más bien, lo que sientes es respeto, lo que dices, ay, señora, ¿será que puedo agarrar a su niño? Esas dinámicas que justamente suceden con las personas blancas no suceden con las personas negras. Y es un cliché que cuando lo vemos en la parte de nuestro vocabulario, en las frases que repetimos, es exactamente lo mismo. Hablar de los cuerpos como si nada, una vez a una señora salió corriendo detrás de mí y me agarró el pelo como si le perteneciera. Entonces este trato es que vemos una persona negra y ya sabemos que no hay ningún tipo de respeto hacia esa persona y no, seguimos siendo personas. Y justamente lo que estamos queriendo reivindicar todo el rato es eso, que partiendo desde el respeto nos empiezan a tratar. Y no es que, bueno, sí, vamos a utilizar lo que nos gusta de ti, el tambor, el flow y los dreads y los locks y el pelo y el afro pompón y todo lo demás no nos importa porque X, eres una cosa. Así es como se siente. Y mi función es decirlo para que lo conozcamos, para que lo identifiquemos y para que lo identifiquen sobre todo las personas que no experimentan este tipo de violencias y para que pues cuestionemos cómo funciona nuestra sociedad. Bueno, espero que
se queden con una reflexión. Espero que hayan salido cosas interesantes de aquí. Déjame en los comentarios qué piensas. ¿Algún otro cliché que veas por ahí? ¿Alguna otra frase que de repente a mí se me haya escapado y no les haya dicho? Hay muchísimas, o sea, el racismo está en todas partes, pero en este caso yo quería hablar de cosas que hacemos, que son clichés y que no nos damos cuenta. En los comentarios puedes dejar cualquier otro que yo no haya dicho aquí. También recuerda que puedes suscribirte, activar la notificación para que veas el episodio cuando hay episodio nuevo, que estamos en todas partes, como Negra Como Yo, en Spotify también, en iVoox, en Anchor, en Apple Podcast, en Google Podcast, que somos parte de Sonoro, que tenemos un Patreon para que nos apoyes si te gusta el proyecto y quieres darle un impulso. Y nada, que tus comentarios valen y que importan y que los leo y que respondo y que estoy ahí activa en las redes sociales. Y que estoy muy agradecida de que hayas podido estar otro episodio aquí conmigo y que nos vemos la próxima semana. Chao. Bien.